todos, mi nombre es Micaela Schamper, residente del último año del profesorado en Geografía. De ahora en más vamos a tener unos meses de trabajo juntos. En esta oportunidad quería grabar esta videoconferencia para trabajar el tema que vamos a trabajar juntos en este inicio de residencia, un continente de distintas Américas. Primeramente, hacer un recorrido más o menos de lo que va a ser esta presentación, de los temas que vamos a tratar, que van a poder ir recordando, y los temas nuevos que vamos a ir conociendo. En primera medida vamos a hacer un repaso de lo que ya venían trabajando y conociendo con la docente del área, para luego poder abordar lo que es la ubicación geográfica del continente americano, la división que se hace del mismo teniendo en cuenta los conceptos de región y de regionalización, y en base justamente a lo que es esta ubicación geográfica del continente y a los criterios de región y regionalización, hablar un poco acerca de la diversidad presente en el mismo y de lo que es puntualmente en este primer trayecto de la diversidad territorial existente en América, cómo esta diversidad y estos criterios de región y de regionalización hacen a la formación o aparición de distintos conceptos de distintas Américas o distintas divisiones del mismo continente, para después hacer una breve mención sobre las actividades que vamos a ir desarrollando y recordarles los datos o los medios de contacto. Primeramente, vamos a recordar un poquito los temas que ustedes ya venían abordando, trabajando en clase, donde se hicieron uso de lo que eran los distintos tipos de mapas, conocer un poco esta visión que tenían los europeos antes de llegar a América, cómo plasmaban su forma de ver al mundo mediante la cartografía y cómo esta misma se fue diversificando, se fue modificando con el correr del tiempo en base a los nuevos territorios que iban apareciendo y que iban conociendo, ¿no? Cómo también las líneas imaginarias que son parte de esta cartografía nos permiten tener nociones en cuanto a la longitud, a la latitud, qué se entiende por estos conceptos, ¿verdad? Entonces vamos a recordar primeramente que las líneas imaginarias son las que nos permiten a nosotros poder ubicar o localizar cualquier parte del territorio dentro del plano mundial, digamos, ¿verdad? Donde aparecen líneas claves como son el ecuador o el meridiano de Greenwich, que permiten en base a estos, a la distancia que hay entre un punto cualquiera del planeta y el ecuador, por ejemplo, poder saber las latitudes, los grados de latitud que hay, o en base a un punto cualquiera y la distancia que hay al meridiano de Greenwich, poder conocer la longitud en la que se encuentra ese territorio, ¿verdad? Entonces vamos a tener las líneas imaginarias que corren en forma de círculo de este a oeste, en sentido este-oeste justamente, y que van hacia arriba del ecuador o hacia abajo en forma paralela, y que justamente por esto llevan su nombre, donde también encontramos como líneas importantes dentro de estos paralelos a los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Y los meridianos como líneas que corren en sentido norte-sur, que a su vez tiene su contrameridiano para completar el círculo, que van desde el polo norte al polo sur, entre las más importantes el meridiano de Greenwich que decíamos hoy. Como decíamos, estas líneas y esta longitud y latitud que se puede obtener en base a las mismas nos permiten ubicar ciertos territorios dentro del mapamundi. Dentro de esos territorios está el continente americano, que cuando nos referimos al mismo dentro de su ubicación o su posición dentro del plano, podemos hacer referencia a lo que se conoce como su posición absoluta o su posición relativa. Cuando hacemos referencia a lo que es la posición absoluta del continente, hacemos referencia a los extremos del mismo, tanto en el norte, en el sur, en el oeste como en el este, en su posición justamente en el absoluto grado y el extremo más austral, por así decirlo, del continente, donde vamos a encontrar que el punto norte más
alejado de lo que es la masa continental va a ser, por ejemplo, en lo que es el continente americano, Punta Barrow, en Alaska. En lo que es el extremo sur vamos a encontrar lo que es el Cabo Los Hornos, perteneciente al país de Chile, como el punto más austral dentro de este continente. Y en lo que es, por ejemplo, la posición absoluta en el caso de la posición oeste, la localidad de Recife, de Brasil, y en el este, Cabo Príncipe de Gales, en Alaska nuevamente. Tenemos justamente estos puntos de referencia como los puntos límites, digamos, en los que se maneja el territorio. En cambio, cuando hacemos referencia a lo que es la posición relativa del continente, hacemos mención más que nada a la ubicación del mismo en referencia de o en relación de. Por ejemplo, el continente americano es el único que se extiende de polo a polo. Se encuentra mayormente ubicado en lo que es el hemisferio norte, es decir, al norte del Ecuador, justamente por el hecho de, como vemos acá en el mapa, el círculo polar ártico atraviesa el continente, mientras que el círculo polar antártico no llega a atravesarlo. Estas cuestiones o esta posición del continente dentro del mapa mundial nos hace poder afirmar que el continente americano tiene más presencia en lo que es el hemisferio norte que el hemisferio sur, ¿verdad? Cuando hablamos de posición relativa, entonces también podemos hacer referencia a que está rodeado por masas oceánicas, por ejemplo, teniendo en lo que es en una costa el océano Atlántico, en la costa contraria al Pacífico, al norte el océano glaciar ártico, al sur el océano glaciar antártico. También se hace referencia a su posición dentro de los hemisferios, como decíamos hoy, que está más en el hemisferio norte, pero que también comparte parte del continente dentro del hemisferio sur, que está en su totalidad en el hemisferio occidental. Entonces, esta posición relativa del continente nos va a permitir poder expresar la ubicación del mismo en referencia o en relación a una característica particular. Volviendo a lo que era la posición justamente del continente dentro del plano mundial, por su gran extensión es correcto decir o que podemos afirmar que el continente americano tiene una gran diversidad justamente por estar atravesado por prácticamente en todas las latitudes, digamos, ¿verdad? Esto le da no solo diversidad en lo que es diversidad climática o diversidad en cuanto a los ambientes, sino también a que va a permitir que en base a esto haya una gran diversidad en cuanto a lo que es socioeconómico, cultural, y dentro de esto se establecen distintos criterios para dividir al mismo, y donde entran en papel, digamos, los criterios de región y de regionalización. Para poder entender todas estas divisiones es necesario comprender de qué se está hablando cuando se está hablando de una región, o cuando se dice que una división es por criterio de regionalización, un criterio X de regionalización, ¿verdad? Entonces, tal como lo ven en la placa, cuando hablamos de región nos vamos a referir a una porción de la superficie terrestre que va a poseer características comunes, y que van a ser justamente estas características las que van a variar a lo largo del tiempo, por lo que los límites de la región no van a ser unos límites estáticos y que van a perdurar a lo largo del tiempo, sino que más bien van a ser límites que se van a mover en consecuencia de los criterios. En este sentido, lo que es el concepto de regionalización justamente es el que va a traer a poner los límites dentro del concepto de una región, ¿verdad? En base al criterio que se utilice de regionalización es que se va a establecer o delimitar esa región. Por ejemplo, si utilizamos un criterio físico, vamos a decir entonces, o dividir al continente, por ejemplo, o regionalizarlo, por así decirlo, en tres, dividirlo en tres, en lo que es América del Norte, América Central y América del Sur, por ejemplo, donde América del Norte va a llegar con
su límite, digamos, hasta el istmo de Tehuantepec en México. Desde ahí hasta lo que es el istmo de Panamá, va a ser todo el sector de América Central, y desde este hasta el extremo más sur de Chile y Argentina va a llegar a ser lo que es Sudamérica o América del Sur. En base a todos estos criterios es que se van a dar las distintas regionalizaciones del mundo. Justamente la extensión de este continente y lo que nos permite hablar de la gran diversidad que tiene el mismo es la que nos va a llevar a poder decir que también hay un gran peso, o uno de los criterios que tiene gran peso, digamos, en lo que fue luego el desarrollo socioeconómico de este continente, es el efecto o la repercusión que tuvo lo que es el proceso de colonización y conquista del continente, ¿verdad? Donde va a haber o vamos a encontrar lo que es una gran diversidad territorial dentro del mismo. Cuando hablamos de diversidad territorial, necesariamente como base o como punto de partida tenemos que tener o tomar conocimiento de lo que es un territorio y de lo que es el concepto de territorialidad. Cuando hablamos de territorio, hablamos de un ámbito donde se ejerce soberanía, o hablamos de un espacio en donde sus habitantes lo sienten como propio. Hay un sentido de identificación, de pertenencia, de control, de dominio de una determinada porción o espacio geográfico. Cuando hablamos de territorialidad, en cambio, hablamos de lo que es el conjunto de acciones que se llevan a cabo o que lleva adelante ese grupo para poder ejercer el poder. En este sentido, la influencia de lo que es la conquista y la colonización dejó como saldo en lo que es el continente americano que haya tres tipos de países, o que haya una diversidad territorial que puede dividirse en tres: lo que son los países independientes, los territorios no tan independientes y las dependencias o territorios no autónomos. Los países independientes son aquellas colonias españolas que lograron independizarse de sus conquistadores y se convirtieron en estados-naciones. La mayoría de estos estados-nación hoy en la actualidad son repúblicas, otros son monarquías y algunos son países miembros de la Commonwealth. Lo que son los países de la Commonwealth son países que establecieron una alianza mancomunada de naciones que reconocen a lo que es la monarquía justamente de Reino Unido de Gran Bretaña o de Irlanda del Norte como la máxima autoridad. Tienen en común o comparten ciertos criterios, como es el inglés como su idioma común, tienen algunas estructuras administrativas y legales similares dentro de los países, y entre las actividades más importantes de esta alianza entre los países miembros está lo que es que se encuentra en la asistencia técnica entre los países constantemente y la cooperación además en diversos temas como son los vinculados con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo. Como segundo ítem están los territorios no tan independientes o que siguen teniendo un grado de dependencia con sus países colonos. Si bien tienen un gobierno propio, tienen cierto grado de autonomía, siguen reconociendo como autoridad aquellos gobiernos que tuvieron durante mucho tiempo dentro de la conquista, o siguen respondiendo a autoridades de otros países. Y en última instancia, las dependencias o territorios no autónomos, que son aquellos sitios donde no lograron deshacerse de aquella dependencia de los territorios, sino que más bien siguen bajo el dominio de aquellos conquistadores o bajo el dominio de las autoridades de otros países. Si bien están en desventaja para con los ciudadanos de los países dominantes, digamos, siguen reconociendo como su autoridad a las autoridades de gobierno de estos países. Dentro de lo que es entonces la diversidad territorial, sumado a los criterios de región y de regionalización de lo mismo, es que surgen las distintas Américas, por decirlo de algún modo, o las distintas divisiones de América que se dan, donde van a aparecer, por ejemplo, lo que es Latinoamérica
y América anglosajona, dividida como América anglosajona la parte más rica socioeconómicamente o más desarrollada del continente, América Latina como el sector más pobre, que estuvo sobre todo en la época de la conquista, dominada por lo que son las colonias españolas, junto con lo que es la división de Hispanoamérica e Iberoamérica. Hispanoamérica compartiendo un lenguaje común como es el español, son porciones del territorio propiamente colonizadas por la colonia española. Estos criterios de regionalización es justamente los que aplican a la diversidad que hablábamos hoy y que permiten dar distintos criterios a la hora de establecer los distintos porciones de territorio que van a corresponder a una división o a un criterio u otro. Por último, hacer mención a lo que son las actividades que tienen propuestas dentro de las bitácoras de actividades del aula, donde en primer lugar vamos a tener un repaso de lo que es el tema que venían abordando sobre las líneas imaginarias, sobre longitud y latitud, con la ubicación en el planiferio de distintos puntos de referencia claves para retomar y poder entender los nuevos conceptos a tratar. Un texto en el cual ustedes van a tener que realizar un análisis en base a lo que se está abordando dentro del planiferio, lo que está plasmado dentro del planiferio, y poder completar con la información correcta. Van a realizar a su vez un análisis de imágenes que les van a permitir poder establecer dentro de lo que es la siguiente actividad del verdadero o falso, cuáles de estas afirmaciones están en lo cierto, cuáles no, poder corregir para que queden dentro de estas afirmaciones información realmente correcta, poder entender un poco los criterios de regionalización y poder identificar las distintas divisiones o regionalizaciones que se ha hecho del continente americano, para poder confeccionar en última instancia un mapa temático donde se expresen todos los temas abordados en conjunto. Por último, recordarle lo que son las vías de contacto para cualquier duda o cualquier pregunta que pueda surgir dentro de los horarios de clase, o si no fuera de ese espacio, en la semana que no tienen presencial, mediante el grupo de WhatsApp o por mensajería interna directa. Tienen el mail o también tienen los números de contacto para poder comunicarse mediante llamadas. Cualquier duda, saben que estamos a disposición.